En el puerto de Cienfuegos llega este barco. Este barco entra a Cienfuegos, sacan a todo el personal civil y en la noche entran militares cubanos a cargar este barco de Corea del Norte. Esto es una misión secreta, ocupado el puerto por la contrainteligencia militar de las Fuerzas Armadas. Y este barco comienzan a cargarlo de armamentos, violando la dictadura cubana, violando las sanciones de las Naciones Unidas contra el gobierno o la dictadura de Corea del Norte, que estaba tirando cohetes y estaba amenazando con cohetes nucleares a los Estados Unidos de América. Las Naciones Unidas sanciona a Corea del Norte con la prohibición de importación o exportaciones de armas de otros países a Corea del Norte. Pues un grupo de militares cubanos, la mayoría de alta graduación, no fueron soldaditos de abajo, fueron oficiales, comienzan a cargar este barco. Se supone que era azúcar, pero era material bélico. Este barco norcoreano, que su tripulación no era civil, porque era militar, y se ponían de acuerdo con los oficiales cubanos, porque para cargar lo que estaban cargando en ese barco, no podían hacer marineros mercantes cualquiera, sino tenían que ser militares de Corea del Norte. Y fíjense cómo Cuba, la dictadura cubana, el azúcar, que estaba en decadencia en Cuba, que ya venía mermando la producción de azúcar en Cuba, llena este barco de sacos de azúcar para camuflajear armamento en este barco. Ahí ven ustedes parte del armamento de este barco. Ahí ven ustedes el piso. ¿Qué sucedió con este barco? Este barco se va para Corea del Norte. Pero antes de este barco entrar en Panamá, ya lo estaban esperando con información desde aquí que le alertan a las autoridades panameñas de que este barco norcoreano, ahí está el nombre, tenía armamentos en sus bodegas, salido desde Cuba. La dictadura cubana se convierte en violadora de las leyes de las Naciones Unidas. Esto es muy importante. De las leyes de las Naciones Unidas. ¿Qué tenía este barco? ¿Qué irresponsabilidad? Se trataba el barco, tenía municiones para lanzagranadas RPG, así como explosivo no determinado para artillería pesada. Las autoridades panameñas hallaron explosivos y municiones en el buque norcoreano retenido en julio del 2013 al cruzar el canal de Panamá hacia el Pacífico, con una carga no declarada de equipos militares, informaron fuentes oficiales. El fiscal, al frente de esto en el puerto Manzanillo en Colón, que se encontraron explosivos vivos explosivos y munición viva en el registro del buque Chonggang, en el que el equipo bélico cubano estaba oculto por toneladas de azúcar. Según Caraballo, se trata de municiones para lanzagranadas RPG, así como un tipo de explosivo no determinado para artillería pesada, que fueron hallados en la mañana en ese contenedor. También ahí habían aviones desarmados,
1021 o 1023, si no mal no recuerdo. Decían que eran objetos, eran material bélico defensivo obsoleto. Coheteriles antiaéreo Volga, Pechora, 9 cohetes en partes de piezas y aviones 1021. Y BISC y 15 motores de este tipo de avión, todos ellos fabricados a mediados del siglo pasado para ser reparados, según Cuba, en Corea del Norte. Quiero llegar aquí porque ustedes dirán, bueno, esta noticia es vieja, sí, pero yo he seguido los acontecimientos de estos sucesos. Ahí ven ustedes el azúcar, el crudo cubano, cómo esta gente camuflajean el crudo, los armamentos, cuánta material no sale y entra de Cuba y que tú y yo no sabemos. Porque así entraron cajas de ron Habana Club con dinero a la primera campaña de Lula da Silva. Eso es público. Ahí está el barco. Ahora, aquí esto se pone bueno. ¿Por qué se pone bueno, Carlos? Bueno, porque esta misión, desde que empieza en el puerto de Cuba, es una misión secreta de Estado. Los únicos que tenían el conocimiento de esta misión eran los militares escogidos para cargar este barco. Los camiones que movieron toda esta artillería y todas estas piezas para ahí. Porque fíjense que ahí tuvieron que hacer uso de grúa para montar un contenedor lleno de armamento y repartir en toda esa bodega del barco material bélico que iba para Corea del Norte. Quiere decir que Cuba, la dictadura, estaba violando las sanciones de los Estados Unidos, de las Naciones Unidas. Y Cuba se pasó las sanciones de las Naciones Unidas por el Arco del Triunfo. Estaba el gobierno de Barack Hussein Obama. Ese era el momento de declararle una guerra o bloquear a Cuba, como debía haber hecho el gobierno de Obama, y no lo hizo. ¿Qué pasó? El Pentágono, ¿qué pasó a las fuerzas norteamericanas que permitieron que esto sucediera? Esta operación. Pero aquí la pregunta fue, ¿y qué sucede? ¿Quién avisa a Panamá y a los Estados Unidos que este barco zarpaba de Cuba hacia Corea del Norte para pasar por el canal de Panamá? ¿Por qué las autoridades panameñas ya estaban esperando el barco? Lo esperaron, lo revisaron como ustedes vieron y no metieron preso a ningún tripulante. Porque era el momento de haberse llevado un tripulante, llevárselo preso, extraditarlo a los Estados Unidos para que fuera investigado por las autoridades norteamericanas. Eso no se hizo. Panamá largó, no sé qué pasó, y al final soltaron a los tripulantes norcoreanos y posteriormente al barco. Creo que el armamento sí lo confiscaron y se quedó. Cuba metió una mentira que si era para reparar y después devolverlo para Cuba, pero si los acuerdos establecidos era que ese armamento tenía que ser reparado, si acaso en la Unión Soviética, pero Cuba ya había desarrollado las Fuerzas Armadas cubanas en el área de Valle Grande, tenía los talleres de la industria militar, que todo era con tecnología soviética y que todo el armamento, la mayoría del armamento del país, se reparaba ahí, en la industria militar de las Fuerzas Armadas. ¿Cómo que
reparar todos estos equipos en Corea del Norte y después regresarlo para Cuba. Pero entonces, ¿por qué lo haces oculto? ¿Pero por qué violas las sanciones de las Naciones Unidas? Y estas son la santa hora o que a la dictadura cubana nadie la ha cuestionado por eso. Y han pasado cuántos años. Pero, ¿qué pasó dentro de Cuba? Y ahí comienza los problemas reales con, permíteme, con este señor, que fue el ministro en esa época de las Fuerzas Armadas y que hubo un gran escándalo dentro de las Fuerzas Armadas, reuniones interminables de Raúl Castro con el alto mando cubano en la oficina del MINFAR, con todo el alto mando reunido, que por qué se filtró esta noticia fuera de Cuba. Pues, ¿qué sucedió, Carlos y amigos del chat? Que todos los militares en ese operativo fueron trasladados a la sede de la contrainteligencia militar, a la Villa Marita Reloj Club, a la Villa Marita de las Fuerzas Armadas, a ser interrogados y torturados para que pudieran hablar, porque esta información salió del grupo de militares cubanos. Del grupo de militares cubanos.